Ahí ya. Muy bien. Vamos a continuar con estas falacias y el lenguaje y cómo funcionan los sentidos, la percepción, la mente y el discurso que sostenemos con la falacia que viene ahora, que es Falacia de generalización apresurada. generalización apresurada. ¿Y qué es esta generalización apresurada? Esta falacia es una generalización no fundamentada en datos suficientes. En ejemplo clásico lo encontramos en los estereotipos. ¿Sí? Cuando se habla de habitantes de ciertos países que pueden llevar a pensar falazmente, por ejemplo, que si alguien es escocés, sea tacaño. Claro, la vimos la primera vez. Claro, sí, sí, recuerdo que hablamos de esto, de este tipo de generalizaciones, Sí, sí, en tal las cual. que, en las que se ataca a esa generalización, ¿no? Decir, bueno, porque todos los X son así. Bueno, esto Claro, en la... Es una forma de distorsión de los tres de los modeladores universales, es la generalización justamente. sí, Y bien lo que pura. hace, es que no... En el mapa que uno se cree, la representación, uno vive la experiencia de que es así. Como generalizo la experiencia, empiezo a generarme una profecía autocumplida y entonces las ideas que tengo al respecto de esa generalización va a afectar el resultado de lo que voy a observar y voy a poner mi ojo para alimentar más y más esa generalización y se va a armar esa generalización más. Entonces, a veces esa Sí, generalización eh, puede servir como para ahorrar energía mental y decir, bueno, a ver, más o menos, una generalización útil. Todos los políticos son corruptos, ok, me sirve más o menos para tener un parámetro. Pero en algunos casos, cuando decimos, bueno, todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales, y porque tuvimos 3 o 4 malas experiencias con mujeres o hombres, o con X persona, eh, esa generalización se vuelve altamente disfuncional, porque me cierra la puerta enseguida ante una posibilidad de una nueva relación. sí, 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 tal cual. Y desde el coaching se lo ve, es uno de los juicios infundados que aparece muy a menudo. Tener esa idea de, o sea, el ejemplo es el mismo, que como siempre o como muchas veces sucedió algo, siempre pasa lo mismo. Y sobre todo con personas, la verdad que, no sé, siempre, siempre se fijó más en los demás y por ahí nunca tuvo en cuenta lo que yo pensaba. Ahí tenemos dos generalizaciones, ¿sí? Siempre en los demás, nunca en mí. Y tal vez fue por 2 veces que se olvidó de un cumpleaños. Entonces habla más la emoción ahí que lo que se piensa en realidad. Y se comete el mismo tipo de error. Te cierra completamente a cualquier diálogo. Ya estás enojado. Partís de la base del enojo. Entonces no habilita a mucho más. Y el desafío del metamodelo, en ese caso, el desafío para poder atravesar esa barrera es, le hacen, bueno, siempre, siempre, el 100% de las veces, no hubo una, y entonces con que ya hubo una, y la persona empieza a reconocer más, o son todos los hombres iguales, o alguna vez tuviste la posibilidad de conocer a una persona que no sea igual, o de una referencia externa, sino de mi propia referencia de relaciones, de referencia externa de relaciones. Ah, bueno, y se empieza a romper esa generalización y uno empieza a entrar Claro. en una experiencia actualizando esta imagen que tenía Sí, del mundo. sí, sí, y en coaching generalmente se centra mucho más en la persona, tratamos de no traer a la conversación a un tercero o experiencias de terceros, entonces en realidad se centra más en la primera pregunta que hiciste vos, ¿sí? Bueno, es así como todas las veces, ¿cuántas veces fue? Vos introducís, podés invitar a pensar en cuántas veces fue, y tal vez Claro, ahí mismo la persona se encuentra con que está exagerando, ¿sí? Porque claro. es una exageración. Entonces, ahí empezás a desdoblarlo. Y después por ahí te das cuenta que en el siempre hace lo mismo está la excusa de no resolver tal vez un enojo que trae por varias cuestiones y puso en una sola situación, que tal vez la persona lo pierde de vista. Como lo generaliza y eso le alcanza, comodidad cerebral, comodidad, zona de confort, queda ahí, queda en ese enojo. Sí, igual no es que sea una actitud cómoda, ¿eh?
Vamos a No, tener no, hay que una... diferenciar zona de confort con comodidad. Claro, Sí, 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 totalmente de acuerdo, pero no sí, deja de ser, no deja de ser zona de confort. La victimización es una zona de confort también. No es sí. cómoda, tal vez no es agradable, pero es zona de confort. Y también entendiendo el otro lado, ¿no? Como que son los recursos que la persona tenía en ese momento y los recursos que tenía a veces uno en determinado momento eran cerrarme al mundo y generalizar para generar un mecanismo de defensa porque pensemos en supervivencia, ¿no? O sea, entré a este territorio o vi a esta persona y se presentó un peligro, una amenaza, entonces mi organismo va a generalizar para protegerme y en cuanto hay indicios de lo mismo, generar la huida. Entonces también es Sí, entender desde ese lado, ¿no? Como mi, es parte de mi misma, de mi mismo sistema de defensa y de protección y de supervivencia, es lo que me está llevando a cerrarme a esa experiencia, hasta que finalmente hago un proceso, a través de una sesión de coaching, a través de un trabajo personal determinado, para empezar a ampliar mis mapas mentales y ver más allá de esas generalizaciones. sí, por supuesto. Yo cuando hablo de zona de confort no lo digo desde lo crítico. Neurológicamente el cerebro también se preserva ahorrando energía y responder de la manera repetitiva no le demanda tanta energía como imaginar o idear una nueva forma de responder ante lo mismo. ¿Sí? Tal En cual. ese punto es que me baso en la zona de confort y no lo digo como que es fácil. ¿Sí? Hay gente que puede pasar gran parte o un importante tiempo de su vida en esa zona de confort, infelizmente. ¿Sí? Tal cual, sí, sí, Pero sí. bueno, ahí está esto que decías vos, de optimizar recursos, supervivencia. El cerebro también. El cerebro dice, bueno, esto es lo conocido, esto es lo que me consume menos energía, vamos por ahí. Sí. Pasamos a la siguiente. ¿Puede ser? La siguiente, falacia anecdótica. Tal como su nombre lo indica, en la falacia anecdótica, el problema está en que partimos de observaciones anecdóticas para llegar a conclusiones. Aquí el problema no es tanto la falta de información, tal y como ocurre en la generación apresurada, sino más bien la mala calidad de la información de la que se parte. Un ejemplo, cuando intentamos estimar la eficacia de un tipo de psicoterapia basándonos en nuestra experiencia personal, estamos cayendo en ese tipo de falacia, ya que ni siquiera hemos adoptado una metodología científica para extraer información de manera sistematizada acerca de la eficiencia del procedimiento, ni tenido en cuenta nuestro sesgo. Tal cual. A ver, decime si me equivoco, ¿eh? Capaz que es una interpretación mía. Puede ser que esto sea comparable a decir que no antes de conocer el argumento completo, por ejemplo. Y a ver, complicala. Complicala un poco. Criticar, o sea, voy a Sí. criticarte sin conocer tu argumento. Ahí yo creo que estamos más por el lado de una que vamos a leer un poquito más adelante, que es el hombre de paja. ¿Sí? Ok, Esa ok. caricaturización o exacerbación de la otra persona. Este, yo acá lo veo más, y ahí con un punto que por ahí diciendo un poquito en la definición, viene por el lado de probar viste que mucha gente se automedica, por ejemplo, ya partiendo de la base que una medicación es compleja, Sí. pero decir, mira, uy, no, tengo un dolor de cabeza terrible y viene la abuela o viene tu vieja y dice, mira, tomate esto, que está buenísimo, no leíste un prospecto, ¿no? En Pero base a su la persona anécdota, a su historia. exacto, porque Claro, cada vez que le dolió la cabeza le funcionó fantástico claro. ese remedio particular. ¿Sí? Yo tengo una experiencia personal, mi viejo con el Cura Plus. Yo estaba con síntomas gripales y ella venía con, "Mirá, vos sabés que si tenés que zafar el día con esto, y vos cuando te pones a leer el Claro. prospecto del cura, es terrible, es terrible. Claro. Pero bueno, son ese Entonces, tipo que, la falacia sería, a ver, yo tengo una experiencia, la generalicé y en base a esa experiencia armé mi argumento de mi única experiencia. claro, sí, sí, tu experiencia, que tal vez fue muchas veces, entonces copilaste información verdadera, podría decirse, porque te fue bien, resultó bien, pero no es de la fuente tampoco pongámosla en duda, porque poner la persona es honesta, pero no es acá lo que dice el método científico.
método científico podemos hablar en otro momento, por ahí no es tampoco para mí el más indicado para validar una verdad o sostener un argumento, pero Un bueno, argumento. en la sociedad es lo aceptado, ¿sí? Para sostener un argumento y darlo por válido, el método científico lo validó de alguna forma. Pero ¿Sí? la Pero bueno, reproductibilidad, o sea, el hecho de que exacto, yo pueda sí. reproducir las condiciones y que dé siempre el mismo resultado y que funcione siempre. Siempre que haga esto, que va a dar este resultado. Sí, yo creo que igualmente, si volvemos a los medicamentos, hoy en día tenés un porcentaje de cumplimiento, no Eso no es es el método 100% de científico, los eso casos. es validar, sostenerse en estadísticas. Si es Tal cual, por eso porcentaje, digo, claro. pero igualmente el método científico tampoco es siempre, es dejando la posibilidad a que se muestre el contraejemplo. ¿Sí? Si Siempre una de las hasta que... veces no se cumple, no queda descartada la. ¿Sí? ¿El método Claro, científico pero riguroso? Sí. sí, 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 el método científico riguroso te dice, bueno, no encontré contraejemplo, entonces va. Pero Claro, no queda cerrado a esos. El método científico sigue buscando contrastar eso y cuando aparece un contraejemplo, lo que se consideraba como hipótesis se tira abajo y exactamente, se ahí está. busca la Exactamente, sí, modificación. sí, 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 totalmente. Eh, y para que iba a decir, bueno, eso del método científico, bueno, y acá ya viste que empiezan con temas que vamos a tratar más adelante, este tema de los sesgos, ¿sí? Es una palabra ahí que podemos ya Sí, empezar a tenerla con sembrar. pillitos, va a estar para más adelante. Bien, pasamos a la otra. No, quería decir, quería un bocadillo para esta. Que Sí, también en esto de, ante una anécdota, ante una cosa que me ocurrió, hacer una generalización o un modelo. Y yo me viene a la mente un poco esto de personajes medio, viste, como, lo tenés a Kiyosaki, a Jürgen Clarence, millonario. Yo me hice un millonario, yo sí, te voy a enseñar a ser millonario, que es de la misma manera que me hice yo millonario. Este es el método. exacto. Yo me hice millonario una vez, entonces yo ya sé que es así. Y, y es medio complejo, o sea, bueno, primero un montón de causas y condiciones y a veces uno logra algo, logras algo, te sale algo, en forma de una competencia inconsciente. Bueno, a mí me salió de golpe la mortal atrás, pero no me podía ponerla a enseñar enseguida como hice la mortal atrás. Hice esto, Sí, no. Las personas que enseñan mortal atrás tienen un estudio del mecanismo y todo eso, ¿no? El tipo sí, sí. capaz reunía un montón de condiciones de que tenía una agenda de contactos, de que tenía una buena base para hacer sus millones, tenía unas condiciones sociopolíticas en Japón, tenía unas condiciones en la época y la economía que le ayudaban a conseguir determinadas cosas, que con el pasar del tiempo dejaron de estar y en otro contexto, en otra parte del mundo, podrían no funcionar. Claro. Sí, sí. No, y aparte, teniendo en cuenta que la individualidad de cada uno, Tal ¿sí? cual, Eso sí, sí, también influye una barbaridad. Porque vos podés mentalizarte o te pueden mentalizar, pueden suceder un montón de cosas que sigan una norma, un estándar, ¿sí? Que es el estándar que pondrá, por ejemplo, Kiyosaki. Pero después tenés una historia propia, total, eh, total. Porque yo tengo y una fórmula. ahí, Yo te dije, ¿no? exacto. Yo tengo una fórmula ¿Cómo? para ser millonario. Muy rápida. A Es ver, no, así, no me se la contaste llama. esa. Es muy simple, mirá, se las enseño ahora a todos. Es así, mucha ambición, pocos escrúpulos. O sea, Bien, si sos bien. capaz de hacer lo que sea y tenés mucha ambición y querés llegar a mucho y puedes hacer lo que sea, Sí, llegás, podés llegar. seguro. Pero en cuanto a una persona así, bueno, no, pero tenés que hacer esto no, pará, yo tengo mis límites humanos, esto no lo voy a hacer, no voy a transar con esto, no voy a aceptar este soborno o esta condición, o no voy a explotar a otras personas para ganar, no quiero perjudicar a nadie. Entonces ahí ya empieza a cambiar la cosa. Sí, No me quiero meter sí. en una piramidal. No, no, tal cual, tal cual, tal cual. Se me ocurren muchas cosas para plantear, pero sí, está bien, me parece que el ejemplo está bueno. Lo que por ahí está bueno aclarar también, particularmente en esta falacia, más que en otras tal vez, no tiene una connotación, a ver, puede tenerla, ¿sí? Pero no siempre va a tener una connotación de manipulación o de malicia, ¿sí? Porque yo Claro, doy el ejemplo, por ejemplo, de un familiar que te recomienda algo porque le funcionó y con toda la
no sé, los mejores deseos de que a vos también te funcione. ¿Sí? Sí. Obviamente, cuando entramos en el ejemplo que das vos de personalidades, bueno, tienen otra cuestión y que ellos te van a vender un método ya que te van a vender, ya tenés, viste ahí, bueno, porque es rico, porque sigue vendiendo. Entonces, es una buena falacia, no una buena falacia, es bueno tener a mano la escucha en este tipo de falacias, porque Sí. bueno, a ver, está bien, está atento el oyente más que el que te lo dice. ¿Sí? En todas hay que estar más atento, pero en esta, que puede venir alguien cercano, alguien querido y sin ánimo de dañarte, está bueno entender cómo funciona, ¿viste? Y que hay cosas que vale la pena gastar cabeza y otras que no. Por ahí en una aspirineta no pasa nada, pero en cosas un tanto más complejas puede ser complicado. Claro, totalmente. Bien, vamos a pasar a la siguiente, pero antes quiero decirte que me abre mucho la cabeza este tipo de estas temáticas, ¿eh? Como que te hace, te Sí, sí, lleva... hoy me estoy conteniendo más que la vez pasada, porque me vienen también a la cabeza un montón de cosas para decir, para agregar, ¿no? Porque son temas, pero como que diverge un poco, ya empieza a relacionarse con otras cosas. Bueno, podemos pasar un poco a la siguiente. Bien, falacia del hombre de paja. En esta falacia, acá está la que vos mencionaste, esto de criticar a la persona basarme en la persona para criticar su argumento. Hay dos muy parecidas en este caso. Hombre de paja es una. En esta falacia no se critica la idea del oponente, sino una imagen caricaturizada y manipulada de este. Yo me acuerdo de historia, a Irigoyen le decían la tortuga. ¿Sí? ¿Era Irigoyen? No, era ¿No Ilia. era Irigoyen? ¿Ilia? Ilia, Bueno, estaba Ilia. ahí. Sí, sí, sí. Estaba ahí la imagen, de hecho se hacía imágenes caricaturizadas Sí, de sí, sí, la sí. tortuga, Ilia, sí. y la gente, los que observaban esto, se quedaban tal vez más con esa caricatura que con lo valioso o no que pueda decir la persona. Ya es como que directamente no se escuchaba el resto. ¿Sí? Claro, que después vino la dictadura de Onganía después de esto. Sí, Sí, claro, sí, lo sí. que, ¿sabes por qué era la tortuga, no? Pues estaba viejo. No, no era por eso, sí, era un poco por eso, pero era porque representaba, o sea, usaron su imagen y la caricaturizaron, pero también era una crítica a que él retrasaba el crecimiento del país, el crecimiento científico del país. Sí, Y es que él sacó unas leyes y prohibió algunas cosas, sacó una ley que es la ley de la ley de las patentes, él era médico. Y lo que hizo sí, fue el único lapso de tiempo en el que sacó a Bayer de Argentina, sacó como al Big Pharma de las universidades y decían, lógico chicos, no podemos dejar que los estudios científicos sean basados en el laboratorio que le interesa vender. Entonces armó toda una exacto. ley, unas leyes para esto, y Estados Unidos empezó a fomentar una publicidad en contra de este presidente hasta por derrocarlo. Sí, Y sí, nadie se sí. mete con el Big Pharma, amigo. Me lo contaron así. Sí, yo me acuerdo, el profe estaba muy enojado cuando me trajiste al profesor a la cabeza. Estaba sacadísimo cuando nos contaba de la tortuga. Pero Tremendo, bueno, tremenda historia. funcionó de esa forma. ¿Sí? Por ahí Sí, un caso como este debe haber muchos. He visto muchas de Donald Trump, por ejemplo. ¿Sí? sí. Cuando se lo dibuja, no sé, con los pelos prendidos fuego, con la cabeza gigante roja, para tal vez, no sé, o basarse, bueno, esto va para el otro lado, la nombramos en la otra, pero esta es muy, muy patente y por ahí es más de las personas que leen el diario o que siguen los memes. Esta falacia está muy presente en Sí. esas cuestiones. Y esto que decís Este, de Donald Trump, eh, puntualmente yo caí en esa falacia. O sea, yo mira, antes me pasaba que, hasta que hice esta reflexión, ¿no? Como veía los mismos dibujos, las caricaturas, los pequeños segmentos de recorte de Donald Trump que mostraba cierta información que llegaba acá y decía, ah, no, y tenía sentimientos de rechazo y estaba como contra Trump. Hasta que en un momento dije, para. Vamos a ver en ¿quién hechos lo está mostrando? fríos. En hechos fríos, voy a sacarle toda la parte así emocional y caricaturesca y analizar, a ver qué pasa. Y me pongo a ver un poco en hechos
en números, en cifras, en las propuestas que estaban existiendo, las que vinieron, las que había antes y las que hubo después. Y digo, en realidad, ahora que lo veo, el tipo era súper sobrio y digo, pará, todo lo que yo estoy, todo lo que siento emocionalmente son imágenes que me están poniendo acá en la cara. O sea, son justo esas imágenes que súper decoradas, súper arregladas, forman eso. Y ahí llevas al humor. Claro, sí, sí, y ahí cambié mi pensamiento con respecto a Trump, por ejemplo, ¿no? En una de las... Pero esta posibilidad de salir es como cuando uno... esta posibilidad, y es un poco el trabajo sobre las falacias, de poder ser flexible con el sistema de creencias y entender que uno puede estar en esta ilusión de cierta de pensamiento, razonamiento falaz, y hacer ese paso de, uy, pará, voy a cambiar mi forma y ser flexible en esto, conductualmente, y antes pensaba así, y ahora y ahora pienso de esta otra manera. Y entiendo por qué pensaba así, porque estaba condicionado de esto, y ahora tengo esto, y ahora pensando así, así como estoy pensando, estoy abierto a escuchar propuestas para ver si mi pensamiento vuelve a cambiar. Sí, y también pensar por vos mismo o más libremente, si se quiere. Porque a esto le tenés que sumar los patrones que surgen, los patrones hipnóticos que están en el medio, según quién da la noticia o quién da el meme. Porque le estamos dando autoridad a un grupo de personas, como le dimos esa autoridad, aceptamos lo que nos dicen de la forma que lo digan. Y ahí es cuando entra la falacia y entra como por un tubo y llega a donde tiene que llegar o a donde está dirigida. Este es un muy lindo primer ejercicio para hacer. Cuando escuchás, ¿qué es lo que escuchás? ¿Y qué fundamento? Y como reflexionar un poco más sobre lo que se escucha y no tomarlo tan como si fuese tan transparente. Sí, así es. Así es. Bien. ¿Pasamos a la que sigue? Esta es la que es post hoc ergo propter hoc. Exactamente. Bien. Esta que mencionaste tan lindo, se trata de un tipo de falacia en el que se da por sentado que si un fenómeno ocurre después de otro, es que este ha causado al otro. O sea, pasa una cosa, obtuvo un resultado, que es otra cosa que está pasando. Entonces, esta siempre va a ser producto de esta. Claro. ¿Sí? Lo simplifico así porque lo leí para el traste, me parece, si no lo doy vuelta. No, lo entiendo, lo entiendo. Es algo así como estornudé y de golpe cae un trueno. ¡Wow! Mi estornudo crea truenos. Como acto seguido pasa eso otro, entonces listo, esto es consecuencia de esto que pasó, de esto que hice. Exacto. Y ahí completás la definición, que es que faltan pruebas de que indique que eso es así. Si vos te basaste en el hecho de que estornudaste un par de veces y tremendos truenos, entonces sucede a consecuencia de otro suceso. ¿Sí? Y acá dentro de los patrones hipnóticos es el causa-efecto. Las distorsiones de causa-efecto y asociaciones de causa-efecto que tenemos en nuestra cabeza que no son necesariamente así. Pero contale el ejemplo, a ver qué dice. Por ejemplo, se podría argumentar una subida repentina de los precios de las acciones de una organización y que esto se ha producido porque el inicio de la temporada de caza mayor ha llegado a cierto país. Sí. O sea, es un ejemplo extremadamente exagerado. Es muy parecido al que diste vos del estornudo y el trueno, ¿sí? Claro. Porque abrió temporada de caza mayor, entonces las acciones de una empresa subieron. Claro. Porque tal vez coincidió en fecha. Ese capaz que fue el suceso. Y bueno, después no terminaron de juntar información para decir, no, sí, efectivamente tengo estornudos poderosos. Bueno, con esta relación de causa-efecto también estar abierto a la posibilidad de que sean múltiples causas y condiciones la que den un resultado y estar abierto a investigar y a probar esta reproductibilidad, por ejemplo. No, a ver, sigo probando esto, hago esto, ¿esto es lo que causa? Hago esto, ahora hago esto en estas condiciones, en otro contexto. Bien, si dan el mismo resultado, bueno, entonces sí, esta será la causa de esto. Pero sí. Tal cual. Y acá se puede mencionar de vuelta el tema de los sesgos. Aunque no traigamos los sesgos en sí, según como yo esté viendo la situación, esto va a ser más fuerte o no.
¿sí? Desde una óptica tal vez muy negativa. Yo me levanté, no sé, el típico me levanté con el pie izquierdo, es parecido a esto, ¿sí? Atribuirle que levantarse al pie izquierdo, Claro, con el pie izquierdo va a generarme mala suerte todo el día, eso era, de ahí el dicho, ¿no? Que también tiene su patrón. Son de este tipo, y depende cómo yo esté viviendo ese día, yo voy a estar realizando, y estamos de vuelta en esto de las profecías autocumplidas. ¿Sí? No, ya la verdad que si el día arrancó así, todo el día va a ser así, una claro, generalización. Y se es una generalizó. cadena, una cadena de razonamiento propio, falaz, que se retroalimenta constantemente y va creciendo. Y va construyendo el discurso que soporta al mapa interno, a la representación interna, y que también puede producir, que es lo que después yo voy a plasmar afuera, o sea, yo voy a ver afuera el mapa que me dice del mundo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y te va a reducir muchísimo un campo de posibilidades. A mí se me viene siempre el mismo dicho, el árbol que tapa el bosque. Yo voy a estar tan cerrado en ese razonamiento que tal vez esté perdiendo de vista un montón de otras cosas. Sí. Bien, seguimos con falacia ad hominem. Falacia ad Esta es muy hominem. parecida, sí, es parecida al hombre de paja, pero acá, o estoy yo mal, a ver, dice, por No, medio de esta esta tiene que falacia ver se con un criterio niega. de autoridad. Es como lo dijo esta persona, por ejemplo, si lo dijo Hitler, no, todo lo que dijo Hitler no es válido. Aunque Sí, puede sí, ser que los argumentos sean válidos. Lo dijo Gandhi, lo dijo Gandhi, entonces sí es válido. Lo dijo claro, tal no, autor, tiene validez. totalmente. Es muy parecida al hombre de paja, lo que sucede es que acá se basa en características positivas o negativas para darle validez o negarlas, y muchas veces se exageran o distorsionan estas características para darle mayor o menor credibilidad. No pasa por la burla, sino por la crítica a la persona. Una vez, hace muchos años, ya hace como 10 años más de 10 años, un maestro mío de yoga me trae 2 hojas impresas, así. Me dice, lee estos dos discursos. Sí. Leo un discurso y leo el otro. Y, y le digo, me dice, mira, adivina quién escribió cada discurso. Y le digo, no sé, o sea, adiviná, más o menos. Y leo uno y le digo, bueno, este lo escribió alguien, un guru, una persona, tipo un maestro espiritual, algo así. Ese lo escribió Hitler. Y me dice, y agarro el otro texto, me lo pongo a leer y digo, wow, esto es durísimo. Y le digo, y este texto lo escribió un dictador. Este texto, Gandhi. autor, Krishna. O Uh, sea, esto se lo adjudicaban a Krishna. Porque Krishna tenía cosas como. De hecho, en Krishna está el insulto este de. Deja de llorar y ponete de pie y comportate como un ario. Tu conducta es de claro. poco ario, cuando le dicen así, porque Krishna arranca con eso, refiriéndose Sí, a sí. algo puntual, ¿no? Con esa. Ario no significa. No tiene nada que ver con el color de piel de la raza, nunca tuvo algo que ver con eso, esto es algo que viene después. Ario significa, viene del latín, de aria, de noble y de noble hablar. Y una persona que habla en forma noble, que puede significar que tengas una manera como súper profunda de hablar, profunda y rica a nivel de lenguaje, y que tu lenguaje sea o sánscrito o pariente muy cercano del sánscrito. Bien. Eso es ser ario. Eso es ser ario, una persona que habla de forma noble. Muy bien, pasamos a la siguiente. Déjame ver un cachito, estaba viendo una aclaración que hace sobre esta falacia, a ver si vale la pena. Mm, No, está bien, pues estás hablando un poco más de la estructura de la falacia en sí, pero es más de lo mismo. La siguiente es falacia del punto medio. Falacia del punto En la medio. falacia, sí, en esta falacia se adopta una posición predeterminada, equidistante, sin tener en cuenta si toda la información considerada es igualmente válida y consistente. Por ejemplo, si somos informados que una persona se ha
inventado un nuevo tipo de pseudoterapia y nos preguntan si esta práctica debería ser incluida en el sistema de salud pública, estaríamos cayendo en la falacia del punto medio si asumiésemos que los servicios sanitarios deberían darle la misma importancia a las formas de terapia ya ofrecidas y que han demostrado su efectividad. El Yo acá ejemplo, creo que... el ejemplo es muy dudoso, pero... Sí, exactamente, estaba pensando en eso. Yo creo que es de la página que proviene, ¿sí? Pues ya fue al método científico como la Biblia, acá de vuelta está trayendo una cuestión de que no se le puede dar la misma validez. Por ahí si lo ponemos un poco más neutral, si se quiere, es decir, que poner en la misma, en el mismo nivel, por decir de alguna manera, a una cosa nueva con una cosa que viene funcionando sin haberla probado lo suficiente. Ahí está, ¿Sí? más lógico. Porque me parecía un poco, o sea, justamente tenía un montón de falacias, lo que decía, o sea, Exactamente. asumía que el sistema de salud se trata de ayudar a las personas a tener más salud. Algo así asumía, o entendí mal. Tal cual. Tal Algo cual, muy, tal cual. muy Y raro. aparte dando autoridad solamente a eso. ¿Sí? Claro. Está poniendo el lugar de autoridad en el sistema de salud y nuevamente no en la persona, porque no menciona en ningún momento si tuvo el mismo efecto en todas las personas, no hace esa enumeración. Se basa en autoridad, sistema sanitario, y si el sistema sanitario tiene que poner al mismo lugar que lo que ya venía funcionando, independientemente si es o no negocio, si es, y todo Claro. lo que gire No, en pero que el torno a eso. sistema sanitario funciona, funciona. No para beneficio de las personas. Funciona. Tal cual, funciona. Bien, es un tanto más intrincada, pero es bastante fácil en realidad. Es como decir, esta simplificación que planteamos. Eh, es tomar algo nuevo que no por nuevo va a ser menos importante o menos valioso, menos potente o más potente, pero de vuelta, es como un poco no caer en esa generalización apresurada, decir, bueno, como es nuevo, lo ponemos a la par del resto. ¿Sí? Es como que hay que dedicarle un tiempo más a lo nuevo y bueno, que demuestre con suceso, con hecho, con repetición, o como sea, que lo demuestre, que no sea nada más por ser nuevo, considerado de la misma forma que lo que ya estaba. ¿Sí? Porque yo como lo leo acá es como que suena que las cosas como venían funcionando, mantengámoslas como venían funcionando. Es como el Sí, primer mensaje que me llevo de sí, este texto. sí, sí, sí. Entonces, bueno, Como de mantener el vuelta. status quo. Exactamente, sí. Sí, Sí. sí, sí. No, y acá estoy viendo la página en la que estoy tomando las cosas, psicología y mente. Entonces, ahí empiezo a... Y tiene el simbolito de la Facultad de Psicología también, entonces. ¿Tiene un triángulo y un eh, ojo también? Chequear. no, pero no llega. Es un cerebro con un tridente cruzado. Ah, Ese es el. Pero bueno, tranquilamente, si por ahí viste, busco entre medio las letras. Tengo un bloqueador de anuncios, entonces todo lo que no es texto no aparece. Entonces, por ahí me muy estoy perdiendo bien. mensajes subliminales. Pasamos a la que sigue. Dale. Falacia tu quoque. No sé si en latín el QUE se lee que o se lee que. Pues No, si creo que es fuese que se lee QE. que, entonces sería falacia tu quoque. Sí. Este tipo de falacia informal Claro, tipo secreta quórum. la... Sí. Claro, exactamente, va por ahí. Sí. Secreta la ilusión de refutar un argumento señalando que la persona que lo propone no actúa de manera consecuente con esa idea. Esa es la típica, hay que tener autoridad moral. Claro. Viene por Sí, ahí. sí. La autoridad moral Porque y también estas frases de haz lo que digo, pero lo que no lo yo que hago. digo, lo que yo hago. Claro, tal cual. Bueno, ahí sería, a eso sí refutaría esta falacia, digamos, apuntaría a refutar a eso. Este, que, a ver, creo que es algo muy... eh, si yo lo pienso puramente desde el coaching, tendría que darle la derecha, ¿sí? Porque el coaching plantea la coherencia ontológica, ¿no? Que uno tiene que estar presente en la conversación y atento a la conversación.
si yo estuviera planteando que el coaching es una excelente herramienta para resolución o rescate de recursos, por ejemplo, y no estoy cumpliendo con esa primera base del coaching, estaría en falta. Yo para el coaching estaría en falta, para el código del coaching estaría en falta. Ahora bien, cerrarnos a pensar todo de esta forma nos dice que cualquier argumento, por válido, bueno, constructivo que sea, va a ser refutado si la persona no lo está aplicando. Y Sí. no es suficiente prueba. No, y yo creo, o sea, coincido con esto, ¿no? O sea, con esto que traes en el contexto del coaching, por ejemplo. Sí, El contexto del sí, sí, coaching, sí. o coincido en que una persona que enseñe meditación tiene que tener cierta coherencia y armonía y su sistema nervioso tiene que estar de X y Y manera. O una persona que pasa también en la consultoría psicológica, ¿no? La congruencia, poder tener congruencia en la propia vida y demás. Pero podemos poner un contexto en el que no. Yo puedo ser un buen entrenador y esto lo vemos, bueno, podemos encontrarlo, puedo ser un buen entrenador, un buen profesor de educación física, conociendo la técnica y sabiendo los tiempos, cómo tenés que entrenar, y puedo estar con una panza así y fumando habano, porque, ok, sí, conozco cómo hacer, mi argumento lo sé, lo tengo, pero no lo aplico en mí. O sea, yo quiero tener mi panza y mi habano Claro. y no sé qué. Entonces, o sea, eso no va a quitarme validez como entrenador físico, que no esté entrenando yo. Porque puede ser que el tipo, no sé, se divorció, no sé, está pasando por un mal momento Puede y... ser una situación de la vida, Sí, tal cual, tal cual. De vuelta ahí la generalización presente, ¿no? Pues si es gordo, entonces no hace, en este caso, ¿no? Referido a lo físico, a la educación física y a la estética. Sí, sí, me hiciste acordar, mi profe de gimnasia era así, el de los últimos años del colegio, era redondo, un chanta, pero sabía lo que hacía, o sea, no tenía bueno, tal ahí trote, está. estábamos todos así. Pero sí, sí, ese es un ejemplo muy, muy cercano, la verdad. Y a la inversa también pasa. O sea, en muchas, y aparte más ahora en una cultura tan influenciada por la imagen, vemos un flyer de un tipo hiperentrenado. Ah, pasó en los 80 pasó esto. Un tipo que se llama Atlas. ¿Lo tenés, Atlas? Me suena, me Que suena. tenía los brazos así gigantes, era tipo toda Sí, una sí. bola así, pero era casi Schwarzenegger, y lo mostraban vendiendo equipos de tensores. Ahí ¿Viste? está. Lo de Sí, los resortes. sí, sí, sí. Y era, o sea, ridículo. O sea, ese tipo de ninguna manera hizo sus músculos con eso. De ninguna manera. Tal Entonces cual, la gente compraba esos tal cual. equipos pensando en quedar como Atlas. O personas que son flacas, hermosas, de dentadura perfecta, así en una postura de un entrenamiento, como se llama, Animal Flow, todo musculoso, y la persona piensa que, haciendo Animal Flow va a quedar así. No, tenés que No, tal cual. tenés que tomar, tener esta dieta, tomar toda proteína, lo otro, Suplementos, sí. comerte mucho gimnasio, y después, si querés, hacer 15 minutos de Animal Flow. Eso es para la foto. Pero en la mente de Tal la gente cual. se asocia. Es que se usa en publicidad, se usa constantemente. Hoy justo que estuve en Capital, veía, siempre me llaman la atención las propagandas de salud capilar, ¿viste? De cabellos y del shampoo tal. Y yo trabajé en una cosmética capilar, sé cómo se hacen estos productos. Y es todo, hablado por el jefe de planta, es mucho fantasía. Y siempre contratan modelos que más allá de que tienen tratamientos ya hechos en el pelo, después retocan las imágenes. ¿Sí? Claro. Nunca contratan a una persona que diga, bueno, tenía el pelo así, usó tanto tiempo los productos y quedó así. Eso es más por ahí de televenta, ¿no? De llame ya, tenés Claro. ese antes y después, ponele, pero ya ni siquiera se gastan en eso. Ya te muestra una persona que es jovencita, que lo más probable es que tenga cabello saludable y que supuestamente lo tiene saludable que usa el producto determinado. Y así, creo que en la mayoría de los productos que intentan vendernos. Mm. Sí, sí. ¿Pasamos a la Bien. siguiente? Sí, sí, vamos a la siguiente. Sí. Esta es falacia de composición y figura como la última de las informales según este listado. Esto de la falacia de composición, este error
a la hora de razonar ocurre cuando intentamos llegar a conclusiones acerca de un elemento partiendo de apreciaciones acerca de sus partes. Por ejemplo, es buenísima. El sodio explota al contacto con agua. Es verdad. Sí. La sal contiene sodio. La sal explota en contacto con agua. ¿Sí? Ese sería el razonamiento falaz. Claro. Bueno, es bien claro y creo que pasa bastante. Bueno, cuando te enseñan lógica, creo que es una de las primeras falacias que te explican. Cuando estás ahí en, qué sé yo, pensamiento Sí. científico en la facultad Sí, sí, sí. o Pensamiento cualquier científico es lo curso de primero que se ve. lógica, es la primera que se ve. Parece, cuando utilizas este tipo de ejemplos, parece muy lejana, pero este tipo de razonamiento puede ser un tanto más complejo y más complicado de desmarañar cuando está en el discurso llano y cotidiano, común. Acá estamos hablando de algo muy particular. Una persona que tal vez no sabe de química puede llegar a Pensar que la creer sal en explota en contacto con el descubrimiento. agua. Exactamente, salvo que una persona que nunca puso sal en agua, ¿no? Porque en realidad para cocinar se pone sal en agua, ya sabes que no explota. Pero creo que en cosas más, estoy tratando de pensar alguna, porque había estado pensando ejemplos un poco mejores, pero así puesta esta falacia parece muy llamativa, muy fácil de no caer, digamos, No, no, pero en el noticiero pasan a esto. O sea, viene el tipo del noticiero. Capaz, un noticiero un tanto amarillista. Y dice, esta cifra de tanto, esta cifra de esto, esta cifra de esto, esta cifra de esto, saca sus propias conclusiones. Y agarró tres componentes y tres elementos para que vos saques tus conclusiones en una dirección. O sea, de nuevo, te va a llevar a esa conclusión de la sal explota con el agua. Te va a decir, claro, sí, el tipo, y aparte se pueden, incluso esas mismas conclusiones las puedes usar mezclando otras falacias. El futuro gobernador viene de cuna de oro de acá no sé cuánto. Gastó tanto y derrochó tanto no sé cuánto. Tuvo esta conducta no sé qué. Y empieza a tomar distintas falacias de otro orden de lógica que no es lógica, ¿no? O sea, sí, de lógica falaz. De ad hominem, hombre de paja. de hombre de paja, puedes mezclar y de golpe te hace llegar a esto, a juntarte varios factores, controlar los factores para guiarte indirectamente a que saques tu conclusión. Sí, 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 sí. Sí, bueno, otra fácil sin hacer, como se dice, mucha controversia es el Triángulo de las Bermudas. ¿Sí? A ver. Tantos, no, yo lo pensé ahora, muchos, en esa zona de coordenadas ocurrió muchas desapariciones de aviones y de barcos y demás. La explicación no científica de los documentales o de las cosas que surgen al respecto es el Triángulo de las Bermudas. Pero nadie, por lo menos en todos los informes que vi, porque a mí ese cholulaje me gusta, me divierte, es como ver una serie de la noche para mí ver ese tipo de cosas, jamás vi un informe de las naves, tanto marítimas como aéreas, de estado de su equipamiento o de sus equipos de geolocalización o de su funcionamiento. Nadie que hable de estos desaparecidos habla de cómo estaba antes de salir Claro, determinada claro, nave. Con que haya desaparecido en el Triángulo de las Bermudas o en las zonas aledañas, se ya atribuye a está. que el Triángulo de las Bermudas mágicamente lo ha hecho desaparecer. Claro. Y acá también es parecido a este otro que mencionábamos antes, ¿no? Que bueno, pasó varias veces, entonces es consecuencia de esto. Ah, Y no esto es hay consecuencia de pruebas, esto. Claro. tal cual, tal cual. Pero bueno, es ahí, es como, bueno, era un barco, fue por el Triángulo de las Bermudas, desapareció. Entonces, cuando vaya por el Triángulo de las Bermudas, desaparece siempre. Está ahí, está un poquito... O sea que me cuesta pensar ahora que venimos avanzando en esto, en un ejemplo que no involucre otras falacias. Otras Es como falacias se que... mezclan. Bueno, Sí, sí, en es este riquísimo. ejemplo lógico, capaz el ejemplo que buscabas, que es el que enseñan en pensamiento científico de la UBA, es el de Sócrates. Los hombres son mortales,
Todos los hombres son mortales. Bueno, Bertrand Russell también, esto de la falacia de existencia del Dios, que decía que si existía Dios, podía hacer piedras tan grandes que no las podía levantar, Sí. y si hace piedras tan grandes que no las puede levantar, no es todopoderoso. Bueno, me faltó el todopoderoso en el medio. Pero Bertrand Russell refuta la existencia de Dios con esa falacia. Sí. Y es igual, es exactamente con esta estructura, pues existe un Dios, entonces es todopoderoso. Existe un Dios todopoderoso. Si es todopoderoso, puede hacer cualquier cosa, entonces puede hacer piedras tan grandes que no puede levantarlas. Entonces, por A, si puede hacerlas y no la puede levantar, no es todopoderoso, pero si no puede hacerlas, tampoco es No es todopoderoso. todopoderoso, sí. Sí, sí, sí. Un camino Bien. cerrado. Sí, 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 involucra esto mismo que planteas vos, te sesga la opinión. O sea, por A o por B no va a pasar, va a ser solamente lo que quiere la persona que lo enuncia que sea. Sí. Bien, y con esa concluimos las falacias informales. Ahora estaríamos entrando en las formales. Entonces, hagamos hasta acá. ¿Grabamos esto? Sí, acá.